La conferencia número 108 va bastante plagada de noticias, intentaremos darlas bastante rápidos, porque la verdad es que después hay un tema que creo que os va a interesar y mucho. Vamos a empezar directamente por el apartado de salud. Espinacas y alubias, una garantía de nutrientes en nuestra dieta. Ya sabéis que no paramos de abogar por la dieta que nos recomienda Dios en la palabra suya, que es el ser vegetariano, y evidentemente van saliendo estudios que cada vez más corroboran que verdaderamente es la mejor de las dietas que podemos llevar. Un estudio muestra que son los vegetales con más variedad de nutrientes, ambos disponen de altas cantidades de calcio, hierro, potasio y zinc. La cocción beneficia a los nutrientes de la alubia, pero perjudica a la espinaca, y se recomienda que cuanto menos se cueza, mejor. Una bacteria es la que causa el olor de los pies, no el sudor. ¿Sabéis? Esto es algo que parece una bobada, pero que a muchas personas les afecta y verdaderamente les trae problemas incluso de relación con los que pueda tener alrededor, evidentemente, y no hace falta decir por qué. Entonces, mirad cómo ahora dicen de que esto viene dado por unas bacterias que proliferan con la humedad y el sudor también las ayuda. Evidentemente el sudor es húmedo, ¿no? Y esto tiene tratamiento tópicos o quirúrgicos incluso, pero mirad el dato interesante también de los dermatólogos que aconsejan utilizar un calzado transpirable, de piel y con suela de cuero y evitar las zapatillas de goma. Sabéis que últimamente las personas con el asunto de la crisis van a buscar pues lo más económico, y entonces sobre todo cuando se trata de comprarse calzado deportivo, pues cogen muchas veces lo más tirado que encuentran para salir del paso. Y esto afecta, evidentemente, todo el sistema de sudoración del pie, ¿no? Entre otras cosas, por supuesto. A veces vale más estarse de algunas otras cosas, pero verdaderamente andar bien, porque es nuestra base para todo. Depresión más estrés igual a envejecimiento. Las personas que buscan mantenerse jóvenes probablemente obtengan mejores resultados si cultivan la alegría y la tranquilidad, ya que la depresión y el estrés aceleran el envejecimiento. Esto es algo que es bastante obvio, ¿no? Pero que realmente ya lo hemos visto en tantas citas de Elena White y los textos bíblicos que nos dicen que la alegría es la mejor medicina para los huesos, ¿no? Verdaderamente debemos tener una actitud alegre y una tranquilidad a pesar de las circunstancias. Aquí, ya sabéis, este es el típico dibujo que unas personas ven enseguida a dos ancianos que se miran uno al otro, y otras personas que dicen ser más optimistas o más alegres ven enseguida a un mexicano cantando con una guitarra y alguien a su lado. Entonces, bien, cada uno ve lo que ve, ¿no? Lo que sí es cierto es que nosotros debemos intentar aparcar todo tipo de depresiones. ¿Sabéis? A veces se habla mucho de si la depresión es un pecado o no es un pecado. Y se intenta justificar este asunto diciendo de que no, que es una enfermedad dada por una situación psicológica y por tanto uno se hunde. Bien, sí que es cierto que uno se hunde por cuestión psicológica, pero hay algo, y el espíritu de profecía a través de Elena White escribe muchísimas veces, que la depresión no debería formar parte del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ella habla que la depresión viene dado por nuestra falta de conexión de oración con Dios. Si nosotros interrumpimos o dejamos que las circunstancias pesen más que nuestra relación directa con Dios, de comunión con Él en oración, automáticamente la depresión nos va a ganar terreno y el diablo automáticamente hace una cosa, poner una barrera negra entre nosotros y Dios, y eso termina hundiéndonos. Entonces hacen falta fármacos y mil y una cosas que a veces funcionan y a veces no tanto, pero que desde luego jamás van bien para el organismo, y menos para la salud psíquica misma. Por tanto, nosotros, ¿qué debemos hacer? Tener este espíritu de alegría y tranquilidad, porque sabemos que en el fondo Dios está detrás de todo, dominando las cosas, aunque a veces nos cueste entenderlo, simplemente. Pero algún día lo vamos a entender, y con mucha claridad. Las 1001 virtudes de la dieta mediterránea. También mejora la fertilidad de la pareja. Legumbres, verduras, aquí añaden ellos también pescado, mejoran el desarrollo embrionario y fetal.
También redunda en el control del peso, factor que influye en la fecundidad. Aún podemos lograr más si a la dieta le sumamos actividad física moderada, disminución del estrés y abandonamos el alcohol y el tabaco. Ya veis si hay cosas que verdaderamente afectan a la nueva generación que va a venir después de nosotros. Si nosotros no nos cuidamos como debemos hacerlo, automáticamente, ¿qué va a suceder también? Pues que nuestros hijos van a ir pagando cada vez más el pato de nuestra propia degeneración. Por eso Dios fue tan inteligente y tan sabio de ponernos en su palabra lo que es mejor para nuestra dieta. Y hablemos un poco sobre moral. Los jóvenes creen que las series influyen poco o nada en su comportamiento. ¿Y vosotros os lo creéis? Asimismo, la mayoría considera que la relación con las drogas y el sexo son dos de los aspectos peor representados en la ficción. Son datos del estudio Consumo Televisivo, Series e Internet de la Fundación de Ayuda a la Drogadicción. Bien, cualquier persona que quiera autoengañarse diciendo que todo lo que ve no le afecta para nada o le afecta un bledo, verdaderamente se está engañando totalmente. ¿Cuántas veces hemos mostrado citas de Elena White donde nos habla de que nuestro cerebro es como una esponja, que todo lo absorbe, y que nosotros debemos intentar que nos afecte lo menos posible cada cosa de la que vemos, oímos, sentimos, lo que sea? ¿Podemos pensar que verdaderamente esto no altera nuestros procesos mentales, nuestros códigos morales? ¿A qué se debe de que la juventud haya perdido tantísimas veces el norte? Pues mirad, es muy sencillo. Si vosotros hicieseis un análisis de cómo entró la televisión en Estados Unidos, veríais que prácticamente solo entrar la televisión empezaron a ver los problemas generacionales en Estados Unidos. Y pensad que aún y así, en esos momentos era algo muy laxo. O sea, no es como ahora cualquier canal de televisión que puedas ver cualquier cosa. Habían pocas emisoras y además eran unos contenidos, dentro de todo, aún vistos desde nuestra perspectiva con el paso de los años, bastante buenos. Pero poco a poco se fueron añadiendo contenidos que se iban apartando de la tradición cristiana que tenía Estados Unidos. Y a partir de allí, automáticamente, ¿qué sucedió también? Pues bien, lo que era lógico, que la gente ve cosas que se transmiten a través de películas y demás, y adopta las actitudes que ve en las películas y lo va considerando cada vez algo más normal, sean películas, sean series, sean programas tontos, de lo que queráis. Quien diga que esto no le afecta va muy equivocado. Yo siempre recordaré, ahora no hablo de televisión, hablo de cine, que era pequeño y cuando salía del colegio, delante mismo había un cine, y recuerdo que era la época en que Bruce Lee, el famoso que hacía Kung Fu, artes marciales, hacía películas muy famosas para la época, y evidentemente iba a ver estas películas un cierto tipo de gente, muy característico, sobre todo en nuestra ciudad. Y cuando salían del cine eran gente que de artes marciales entendían menos que yo, pero cuando salían empezaban a hacer unos movimientos de ya, todo el rato, que decías, a ver, si esto no te ha influido, ¿por qué haces el tonto así cuando sales de allí? Evidentemente por algo es. Y luego además eran más fáciles las peleas entre ellos. Pues eso es así, es normal. Entonces no podemos engañarnos. El espíritu de profecía nos aconseja que cuidemos totalmente lo que entra por nuestros ojos. Los escritos bíblicos son constantes en esto. No podemos pensar que somos inmunes a nada. ¿Sabéis? Elena White tiene una cita muy impresionante que nos debería hacer recapacitar muchas veces. Dice que él, cuando estaba en la corte de Faraón, perdón, de Babilonia, de Nabucodonosor, veía la corrupción que había cuando él tenía que desplazarse de un lugar a otro, a veces tenía que ir hasta palacio, y cuando tenía que pasar por en medio, pues se encontraba con situaciones pues, de orgías y a saber qué cosas, ¿no? Y él dice que apartaba su mirada
para no contaminarse ante eso, porque evidentemente él sabía que esto le iba a afectar. Mirad si es importante que un hombre de Dios como era Daniel hacía esto, ¿por qué sería? Pues bien, no pensemos que todo lo que ven nuestros adolescentes no les va a afectar, porque si nos afecta a los adultos, ¿cómo no va a afectar a mentes que aún son más vulnerables, ¿no? Y no digamos ya de los niños, con los dibujitos y demás. Sí, como decía la Biblia, vendrían tiempos peligrosos al final. Y mirad si han habido tiempos peligrosos. El 2 de Timoteo 3:1 nos decía, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pablo, cuando escribió esto, evidentemente no hablaba de esos días, hablaba de los postreros días, de los días antes del retorno de Jesús. El tiroteo en una escuela infantil de Connecticut deja 27 víctimas mortales, 20 de ellos niños. No es la primera vez que sucede algo así, ya lo sabemos, van sucediéndose cada X tiempo, y verdaderamente uno se pregunta, ¿estos no son tiempos peligrosos? Si hasta los niños en el colegio o los maestros que estén allí pueden peligrar incluso así. Evidentemente esto no lo hace nadie normal. Si es un chico de 20, 24 años el que ha hecho este acto tan salvaje, pero ¿creéis que verdaderamente es un loco y ya está? Yo recuerdo cuando era pequeño que por circunstancias una hermana de nuestra iglesia tenía, creo que era una sobrina, en un psiquiátrico muy cerca de aquí, y los pocos jóvenes que éramos en la iglesia, yo que era un niño entonces, íbamos a visitar prácticamente cada sábado por la tarde, ¿no? Íbamos allí a verla, a esa pobre chica, y veías muchos locos, pero los veías pues con eso, con una locura más o menos dentro de lo que se puede decir normal, ¿no? Pero no veías gente con ganas de ir a asesinar a otros. Esto no es normal, es algo más que una locura. Ya hemos venido hablando de qué puede haber detrás de todo esto. ¿Será manipulaciones tipo MK Ultra sobre la mente para conseguir luego ciertas cosas y se puedan sacar ciertas leyes contra las armas? ¿Para quitar las armas del pueblo? No lo sabemos. Pero desde luego lo que sí hemos visto muchas veces es que el espiritismo está detrás de alterar la mente de muchas personas. Los diablos están haciendo bien su trabajo. Y hablemos sobre la crisis. Merkel arrasa en el partido. La CDU se rinde a una canciller orgullosa de la buena marcha de Alemania. Dicen que mientras los otros países están siendo más afectados, Alemania sigue siendo la locomotora de Europa. Pero ya sabéis que en verdad esto no termina de ser así, porque ya hemos visto que van pasando por dificultades también ellos. Fondo Monetario Internacional. El abismo fiscal pone en riesgo la supremacía de Estados Unidos y podría hundir economías en 2013. ¿Sabéis? Faltan pocos días para que demócratas y republicanos puedan llegar a un acuerdo. Si no, la propia Christine Lagarde, que es la que pide ese acuerdo urgente entre ellos, dice de que la crisis va a ser aún mucho peor y que va a arrastrar no solo a los países de Europa y Estados Unidos y demás, sino todos los países hispanoamericanos. Desde luego todo cuelga de un hilo, como siempre, y la gente con temor continuamente. Italia teme los mercados tras la súbita dimisión de Monti. Ya sabéis, Mario Monti dijo que lo dejaba estar, que se iba. Automáticamente pasan también problemas en la bolsa con todo esto y con las primas de riesgo. China tirará abajo 700 montañas para construir una nueva ciudad. Ya mostramos una noticia en unas conferencias anteriores, cómo parece ser que en China van construyendo ciudades que luego además quedan deshabitadas, ¿no? Algo que es verdaderamente sorprendente. Pues ahora dicen de que esto va a ser emplazado en un área que es bastante desértica, que apenas hay agua, y que a través de todo esto generarán pues un proceso de cambio geográfico en la zona. Al llevar más agua, crecerán más árboles, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya veis qué cosas se están llegando a hacer que ahora nos parecen bastante incomprensibles. En fin, ellos sabrán el por qué hacen todas estas cosas. El adiós de Monti dispara las dudas sobre el euro y eleva la prima española a 426 puntos. Ya veis que en
qué conexión de mercados estamos viviendo, ¿no? Cuando uno estornuda, el otro ya está resfriado también. Y así vamos todos. El Partido Socialista Obrero Español pedirá que la religión salga del currículo si el ministro Wert mantiene su reforma. Ya sabéis que este ministro se está haciendo famoso para, bueno, en varios factores, algunos afectan directamente a Cataluña, por la lengua catalana en las escuelas, que se están liando una de gorda, pero además hay algo que está pasando bastante desapercibido, y es que hay un resurgir de la religión en la enseñanza, y que quieren imponer. Entonces se habla mucho de que el catolicismo está apretando detrás de Wert para conseguir todo esto. Bueno, pues ya veremos cómo va terminando todo, ¿no? El supervisor bancario único vigilará solo a los mayores bancos de la Unión Europea. Por fin se ha llegado ya a formular que va a haber un supervisor bancario para toda Europa, para la Unión Europea. Los bancos mejor parados de estos son precisamente los alemanes, que dicen que están bastante repartidos y por tanto no se van a ver afectados tanto por esta supervisión. Pero ya ves que cada vez más todo se está centralizando hacia un único poder. Intermon Oxfam, de los jesuitas, augura que el 40% de la población en España será pobre en 10 años. Ya ves qué situación se va preparando y cómo nos lo están diciendo ya. Cada vez a peor en todos los niveles. Y mirad este artículo que apareció en La Vanguardia. Putin pide 3 hijos por familia y dice que el presidente asegura que la crisis demográfica es la principal amenaza para Rusia, porque normalmente están teniendo 2 hijos como mucho. Normalmente van más hacia un hijo solo. Entonces su población está envejeciendo rápidamente y claro, una población envejecida para un país es desastroso porque pierden todo poder. Son muy vulnerables. Pero mirad precisamente algo que destaca en este artículo. Está en catalán, os lo voy a traducir. Dice: me duele, pero he de decir, la sociedad rusa experimenta hoy un déficit de valores espirituales. Y esto lo dice el mismo Putin. La piedad, la compasión y el soporte mutuo. Hacen falta estas cosas que siempre nos han hecho más fuertes, de las cuales siempre hemos estado orgullosos. Ya veis, Putin hablando de valores espirituales. Ya veréis luego otra noticia vinculada con el Vaticano al respecto sobre Rusia. Aquí tenemos un artículo de la deriva de Europa. Este me lo voy a guardar para cuando tratemos en profundidad el tema de cómo se creó la Unión Europea, para que veáis qué manos negras había precisamente detrás y dónde nos van a llevar finalmente. Todo con datos históricos. Pero quiero destacar de aquí algo que es precisamente esta parte final, que dice: Europa se forjará en crisis. Esto lo dejó escrito Jean Monnet, otro de los padres de la unidad de Europa. Ya veis, Europa se forjará en crisis. Y bueno, en su momento hablaremos de quién era esta persona y a quién estaba vinculada. Todo en su momento. Una mujer se suicida arrojándose al vacío en Málaga tras recibir una orden de desahucio. Esto es en Andalucía, en España. Ya lo veis, sigue suicidándose gente porque van a ser desahuciados de su vivienda. Qué cosas, ¿eh? Y el pueblo cada vez a peor. Y tan a peor. Los pacientes que usen prótesis, sillas de ruedas y muletas pagarán de 20 a 40 euros. También pagarán por audífonos, prótesis de mama o del paladar. Mirad, las cosas que antes eran bastante subvencionadas por la Seguridad Social se están retirando. El estado del bienestar precisamente no es que se esté conservando, sino todo lo contrario. Y aquí tenéis, Merkel advierte de que quedan años muy dolorosos y pide a la Unión Europea no cejar en las reformas. Por tanto, ¿qué podemos esperar cuando nos dice esto? Si alguien creía que el año que viene se terminaba la crisis, va, como se dice aquí, va aviado, ¿no? Lo tiene claro. No. Seguirán apretándonos hasta que el papado consiga la supremacía. Tened esto claro, esto ya no se va a arreglar. Las personas que aún creen que esta crisis es una crisis más y no va a pasar nada con ello,
Se está equivocando drásticamente. Por tanto, ¿qué esperamos? Más recortes, más problemas para el pueblo. Salid de las ciudades, nos decía Elena White, ¿verdad? Cataluña. Convergència i Unió y Esquerra Republicana de Cataluña pactan hacer la consulta antes de 2 años. ¿De qué consulta se trata? Pues de la consulta para el soberanismo de Cataluña, para que sea independiente de España. Y dicen que a muy tardar en el año 2014. ¿Recordáis que estuvimos hablando de esta fecha? Y hace un buen tiempo. Aún tienen que concretar exactamente día, mes, pero ya han anunciado, en El País venía, en el periódico El País, que sería para el 2014. Todo va llegando a su momento. Y una vez más nos damos cuenta de qué planes también trazados hay detrás de todo. Profecías de Isaías y de Daniel sobre Siria y sobre toda la zona de los países de Medio Oriente. Armada rusa ordena a su flota que permanezca en el Mediterráneo oriental. ¿Por qué? Bueno, la situación de inestabilidad. ¿Qué quiere decir que haya barcos de guerra precisamente en esos lugares? ¿Será un por si acaso? Ya lo veremos a su momento, pero desde luego todo está en gran tensión. Exaltación terrorista en Gaza. Hamás reclama el terror y las armas contra Israel, no la negociación. Un cohete M-75, niños con ametralladoras, flanqueaban al líder de los terroristas de Hamás que proclamó la guerra santa contra Israel. Y parece ser que las cosas no se arreglan ni de casualidad, ¿verdad? Luego vimos cómo Mahmoud Abbas, recriminaba las palabras que se habían dicho aquí, y decían de que ellos reconocen el Estado de Israel y quieren negociar, pero bien, la tensión sigue estando. Israel jamás ha mostrado su verdadero rostro. Claro, cuando salen manifestaciones públicas de este tipo, pues lógicamente Israel, ¡pam!, ya dice todo lo contrario, ¿no? Y entonces, ¿qué quiere decir? Pues que ellos se preparan para lo que haga falta, ¿cómo no? Israel, si las armas químicas caen en manos de Hezbollah, será detonante de una guerra, y está hablando precisamente de Siria, que tienen armas químicas, y si esas armas pasan a Hezbollah, Hezbollah puede atacar a Israel, y entonces esto no se puede permitir, sería el detonante de una guerra. ¿Cómo suenan los tambores, ¿Cómo suenan? Reporte de inteligencia, en 2030 habrá Estado palestino, pero sin paz con Israel. Pues bueno, esto es un pronóstico de un reporte de inteligencia de Estados Unidos. Yo me pregunto, ¿en el 2030 habrá paz? ¿Habrá Estado palestino? ¿Qué va a pasar? Bueno, poco tiempo después va a pasar algo muy grande en esta tierra, muy grande. Con eso ya he dicho bastante. Continuará. El ejército de Israel adquiere medicamentos contra posible ataque químico de Siria. ¿Por qué se están preparando así? Porque temen que pueda llegar a suceder, y además, ¿esto qué hace? Pues provocar más situación de psicosis a nivel general y de una posible, de un posible conflicto militar. Y aquí, en la contra de La Vanguardia, aparece este señor de 58 años que dice: con prisión y exilio, pero también con un feliz matrimonio de 30 años y 2 hijos, los tunisianos apostamos colectivamente por una libertad sin libertadores ni mesías que no acaben en fundamentalismo islámico. Ha recibido el Premio Internacional Alfonso Comín. Es un profesor de economía, miembro del Consejo de la Revolución de Túnez. Y mirad qué frase: los islamistas moderados no existen. Lo está diciendo alguien árabe. Y si leéis toda la entrevista, dicen que los que parecen moderados tienen una diferencia con los que no lo son, con los que son radicales. Los radicales dicen que quieren las cosas ya, implantar pues la ley islámica ya, mientras, curiosamente, dice que los que parecen moderados son gente que poco a poco van a hacer lo mismo, más suavemente, pero con el mismo objetivo. Por tanto, bien, pinta de que realmente
el gobierno islamista va a triunfar tarde o temprano en esos lugares si no hay algo que lo corte de cuajo. O sea que, ¿qué podemos esperar una vez más de todo esto? Las profecías van en su camino. Rusia reconoce al Assad perder el control. Mirad ahora cómo Rusia se está posicionando como viendo que realmente Assad no podrá llegar a controlar la situación y haría falta algo que es precisamente que cambiara totalmente ese panorama para que Rusia siguiese apoyando totalmente al Assad. Ahora parece ser que ya están viendo que está derribándose su poder, ¿no? La situación puede cambiar en cualquier momento, veremos qué terminan haciendo unos y otros. Guerras y rumores de guerras. Así nos lo dijo Jesús, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, dice en Mateo 24:6. Estados Unidos desplaza 2 buques de guerra adicionales a las costas de Corea del Norte. Ya sabéis que hace poco lanzaron un cohete, los norcoreanos, y automáticamente saltaron las alarmas. Pues bien, sigue estando todo en una gran tensión. Veremos también cómo va desarrollándose todo esto. Daniel 2 del 41 al 45, cuando nos habla de Europa, ¿lo recordáis? La estatua de Daniel 2. La Unión Europea recibe en Oslo el Premio Nobel de la Paz rodeado de protestas. Al final se entregó el premio. Habían grandes personalidades de los gobiernos de Europa, pero la gente en la calle, no todos estaban de acuerdo en que a la Unión Europea se les cediese o concediese este premio. Pero allí está. La paz no se puede dar por hecha y conviene ganarla todos los días, frases célebres que fueron soltando. En el seno de los 27 hay colegas que ven la Unión Europea sobre todo como un mercado único. Y la gente en la calle, pues, como que no lo veían muy claro. Y hablemos sobre el Vaticano. La Santa Sede aumenta sus medidas de seguridad internas para evitar otro caso como el del mayordomo. El Vaticano moviliza a sus 007. No sé si os habéis preguntado nunca, ¿cómo puede ser que un poder religioso, digamos, no un poder, digamos una institución religiosa cristiana, tenga servicio secreto? ¿Os imagináis los discípulos de Jesús haciendo de James Bond? ¿O los primeros cristianos? Suena realmente absurdo, ¿no? Pues bien, lo curioso de todo esto es precisamente que unas tarjetas con microchip vigilarán dónde están los empleados. Ellos ya van a sufrir también el control a través de microchips. En fin, que no pase nada. Y atención a lo que dice esta señora, Sor Lucía Caram, monja dedicada a los otros. Es una monja dominicana contemplativa. Es curioso porque ella en muchas cosas, claro, evidentemente va a favor de los pobres y demás, pero suelta alguna frase un poco chocante. Dice, Dios no tiene manos, pero tiene nuestras manos. ¿Dios no tiene manos? ¿Es solo un espíritu sin manos y ya está? Claro, sí que escribió Dios con su propio dedo la ley. Entonces, ¿Dios no tiene manos? A ver, yo no sé si esta señora lo está formulando en plan metafórico para decir de que no baja a ayudar a nadie y que debemos ser nosotros los que ayudamos a los demás. No lo sé, pero realmente es una expresión muy poco agraciada, porque el Dios sí tiene manos, fuimos hechos a su imagen y semejanza, y eso implica también una forma física. Hay otras frases interesantes que deja de ir por aquí, pero bien, esto lo podéis leer en vuestras casas. Pero esto lo he querido resaltar porque realmente hemos de vigilar y conocer nuestras Biblias en profundidad, porque son conceptos que nos pueden quedar y todo suena muy espiritual y en cambio no ser cierto. Perú, más de 5.000 niños hacen la primera comunión en la Inmaculada, el dogma de la Inmaculada Concepción. Cada 8 de diciembre la Iglesia celebra el dogma de fe que revela que por la gracia de Dios la Virgen María fue preservada del pecado desde el momento de su concepción. ¿Es esto verdad? Si encontráis en la Biblia un solo detalle que diga esto, mostrádmelo, por favor.
El 8 de diciembre de 1854, en la bula Ineffabilis Deus, el Papa Pío IX proclamó este dogma: declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser por tanto firme y constantemente creída por todos los fieles. Bueno, pues esto es un dogma católico que evidentemente es lo que separa muy básicamente del protestantismo. El protestantismo no acepta esto, pero para ellos es un dogma de fe total. Lo curioso es que ellos no pueden justificar ni con un solo texto bíblico que esto sea así. Sencillamente el Papa lo dijo y es, y punto. Y como dice el Papa te callas, porque es así. Pues bien, es muy triste que los propios católicos no busquen en sus Biblias si realmente esto es así o les están tomando el pelo con la Virgen Inmaculada. La milicia de la Inmaculada fue una respuesta de San Maximiliano Kolbe a tiempos de anticlericalismo. Miremos en esta entrevista qué destacamos de aquí. Primero de todo dice, sí, lo somos por el mismo San Francisco de Asís, el ser muy marianos, porque él nos inculcó este gran amor a la Virgen María de los ángeles. San Francisco de Asís, ese señor que también tuvo esas visiones tan sorprendentes que analizamos la otra vez y esas cosas tan extrañas que le pasaron, pues ¿qué hizo? Hacer que la gente tuviese devoción por la Virgen, ¿cómo no? Otro gran franciscano fue Maximiliano Kolbe, quien creó la milicia de la Inmaculada. Dice, sí, la constituyó en un contexto muy especial cuando vino a Roma a principios del siglo pasado, como un joven fraile para estudiar. Entonces observó que había una gran lucha contra la Iglesia de tipo anticlerical, especialmente por parte de la masonería. Ya veis, ya sale una justificación, ¿no? Aparece la masonería, que son los bichos contrarios al catolicismo, teóricamente, los que les hacen la gran guerra, ¿no? Vio con sus propios ojos algunas manifestaciones públicas contra el Papa y se decidió a fundar la milicia de la Inmaculada, que sería un movimiento destinado a ayudar con un estilo muy particular a combatir a los enemigos de la Iglesia. El caso es combatir enemigos aquí. ¿Cuáles fueron esas reglas? Todo comienza con la consagración a la Virgen María y después hay una invitación a rezar todos los días dicho acto de la consagración, así como llevar la medalla milagrosa. Luego hay una estructura muy simple que actualmente tiene presencia en 60 países. Es un movimiento que abarca a los laicos y justamente la presidenta es una laica consagrada italiana. La medalla milagrosa es algo que ellos deben de llevar. Y decís, ¿medalla milagrosa? Mirad, si antes hemos hablado de que el concepto de que la Inmaculada Concepción es una salvajada antibíblica total, ellos añaden llevar la medalla milagrosa. ¿Se tienen que llevar medallas de imágenes? No. Si el segundo mandamiento, ¿qué nos dice? No te harás imagen. Entonces, además, se hacen imágenes. O sea, que añaden una sobre otra. Si alguien quisiera formar parte de la milicia de la Inmaculada, ¿cuál sería el modo más eficaz? Se puede entrar en la página web para tener la información, pero ya una cosa positiva sería rezar una pequeña oración de consagración a la Inmaculada y llevar la medalla milagrosa. Ya hemos visto que todas estas imágenes no son otra cosa que posibles portales dimensionales por los cuales Satanás pueda llegar a actuar. Medallas milagrosas. Finalmente, mañana se celebra la Inmaculada Concepción. ¿Cómo resumiría el mensaje de Maximiliano Kolbe para nuestros días? Lo diría en una frase: caminar con María en el horizonte de la nueva evangelización que propone la Iglesia. Si os estáis dando cuenta, la nueva evangelización se está continuamente incrustando en ella a la Virgen María. ¿Qué podemos llegar a esperar con todo esto? Pues debemos estar atentos porque grandes cosas podemos ver.
Y mientras tanto, Benedicto XVI estrena nuevo papamóvil, más cómodo, seguro y con el trono más bajo. Se trata de un Mercedes-Benz ML dotado de las últimas tecnologías. Y bien, aquí lo tenéis, el papamóvil, igual como se desplazaba Jesús por los lugares, sí, sí, clavado. Pero bien, es lo que hay. Aquí tenéis además la historia interesante. Es un regalo de la casa automovilística alemana, que se renueva desde 1930, cuando entregó a Pío IX la limusina Nürburgring 460. Ya veis cómo desde 1930, una vez el Sacro Imperio Germánico Románico, vuelve a ir junto. Mercedes-Benz, ¿de dónde es? De Alemania. ¿Y a quién servía? Pues al papado. Qué cosas, ¿eh? Y no hablemos de la insignia de Mercedes-Benz, lo dejaremos para otro día. Rusia, las mejores condiciones que jamás hayan existido para la nueva evangelización. Son las mejores condiciones para que Rusia sea evangelizada. En esta entrevista, que es muy extensa, vamos a destacar solo algunas cosas. Pueden también dar una idea los datos sobre las organizaciones religiosas oficialmente registradas en Rusia. Ortodoxas hay 12.000. Los musulmanes son la segunda religión, con 4.000 organizaciones. Los católicos, los judíos y los viejos creyentes tenemos alrededor de 250. Lo asombroso son los datos protestantes, que denotan un fuerte crecimiento real en los últimos 20 años. 4.000 organizaciones registradas en todo el país. Hay un avance del protestantismo en Rusia muy importante. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que evidentemente la Iglesia Ortodoxa rusa está siendo más socavada. La gente ya no es tan, como antes, ortodoxa. Pero luego esto ha suscitado también, ya sabéis, esas luchas por lo que se dice el proselitismo católico, que la Iglesia Ortodoxa no ha querido, y han tenido sus más y sus menos. Dice, ¿cuáles son las perspectivas para el catolicismo allí? Cuando en toda la Iglesia Católica aumenta la conciencia de que es necesario colaborar en la evangelización de un país, esa evangelización crece. En el siglo XX el cristianismo pasó en África de un 0,5% de la población al 60%, de los cuales más de la mitad católicos, porque toda la Iglesia se puso manos a la obra. Ya veis, para hacer crecer la población católica de un lugar, sus fieles los ponen a trabajar de lleno, y entonces es como África ha ido cambiando. La nueva evangelización, si os habéis fijado continuamente en todo lo que hemos mostrado hasta ahora, dicen de que la gran faena la tendrán que llevar también, ¿quién? Los laicos. Yo rezo para que la Iglesia Católica se dé cuenta de que Rusia la necesita, porque sola no es capaz de salir de la herencia tremenda del periodo de ateísmo más terrible de la historia del mundo. La Iglesia Ortodoxa hace lo que puede, pero no es suficiente. Si se quiere reevangelizar realmente el país, tiene que ser la Iglesia entera, la Iglesia Universal, la que colabore. ¿Y quién es la Iglesia Universal? O sea, lo que pidió la Virgen de Fátima. Ah, mirad ahora qué cosas. Sí, es en cierto sentido lo que la Virgen indicó en Fátima, cuando pidió que el Santo Padre, con todos los obispos del mundo, hicieran la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón. Pero no basta con un acto de consagración. De algún modo, cada obispo de la Iglesia Universal debería sentir que la Virgen le ha encomendado a él personalmente la nueva evangelización de Rusia. Cuando esto ocurra, el catolicismo ruso crecerá mucho, y eso será un gran bien para el país. Podremos ayudar, como hacemos en todo el mundo, con la creación de escuelas, de hospitales, de centros de evangelización. Así trabajan. Pero ya ves a qué se están refiriendo ellos, con qué se rigen. Con la aparición de la Virgen en Fátima, con ese famoso tercer secreto de Fátima también, que tantas vueltas se le está dando. Ya veis, hay que ir a convertir a Rusia. Y en eso están. Si se lo dijo la Virgen, ellos van a hacerlo. O sea, ¿quién se lo dijo en verdad? ¿Lo adivináis? Satanás. Y en el futuro, le preguntan, pienso que la evangelización en Rusia tiene un futuro muy prometedor y que algún día desde Rusia nos ofrecerán un fuerte impulso para despojarnos de muchos prejuicios laicistas que estamos admitiendo en nuestra cultura.
Mientras tanto, espero que los católicos llevemos a cabo un ecumenismo misionero y un apostolado de la plenitud de la fe, que posibilite el crecimiento tanto de las comunidades de rito latino como las de rito bizantino eslavo, los dos pulmones por los que debe respirar la Iglesia católica en Rusia. Ya veis cómo quieren conseguir esto a través del ecumenismo. Jugadas maestras, como siempre. Y mirad este artículo donde aparece una polémica que ha habido en estos días muy fuerte dentro del catolicismo y que para mucha gente han pasado desapercibidas. Nos llamaban inventores de verdades a los teólogos españoles por defender la colaboración de María en la redención. ¿Cuándo es esto? ¿De qué tiempo está hablando aquí? El mariólogo Enrique Llamas, sobre el capítulo 8 de la Lumen Gentium en la Real Academia de Doctores. Mirad qué nos pone aquí. En la mesa redonda intervino el carmelita Enrique Llamas Martínez, presidente de la Asociación Mariológica de España. El padre Llamas explicó algunos pormenores del debatido capítulo 8 de la Constitución Lumen Gentium sobre la Virgen María, y dice así: nos llamaban inventores de verdades a los teólogos españoles, explicó, por defender que la doctrina de la colaboración de María a la obra de la redención es muy antigua y concretamente en España se remonta al siglo IV. ¿Qué quiere decir esto? Que en el siglo IV en España ya estaban hablando, dicen, de la colaboración de María en la obra de la redención, pero los otros católicos de otros lugares no estaban de acuerdo con la teología que se estaba fecundando ya en España en esos tiempos, que ha terminado en el, perdonadme la expresión, en el rollo de la Inmaculada Concepción de María. ¿Qué quiere decir esto concretamente? Pues que entre ellos esta doctrina no era aceptada, fue impuesta posteriormente. En el principio del cristianismo este concepto no existía. Después todo esto ha traído problemas y muchos en la Iglesia Católica durante estos días, a este señor y a otros, ¿no? Pero bien, tenemos toda una tradición y una riqueza de doctrina en los siglos XVI y XVII en que se dice que ha colaborado con su hijo a la obra de la redención y por eso no podía estar bajo el pecado original, añadió. Se basan en unas obras y con eso ya han hecho la doctrina. Ya veis, si esto es palabra de Dios, pues bien vamos. Prudencio, casi contemporáneo de la gran persecución de Diocleciano, que tantos mártires causó en Hispania, al ensalzar con sus versos las glorias del martirio, pone en primer lugar las de la Virgen, llamándola intemerata, sin mancha, y alabando la maternidad divina y su triunfo sobre el pecado original. Y así comienza una tradición inmaculista en España, que siguió, por ejemplo, con los reyes godos. Bamba mereció ser llamado por su celo en la defensa de esta prerrogativa, defensor de la Purísima Concepción de María. Bamba, que es muy conocido en España porque es el nombre que se le da al calzado deportivo generalizándolo, me he comprado unas Bambas para hacer un calzado deportivo, porque fue la primera marca de calzado deportivo que hubo en España. ¿Por qué os digo esto de Bamba aquí? Porque Bamba, ¿a quién pertenecía? Era de los reyes godos. Y como reyes godos, cuando surgieron, antes nos hemos remitido al estatua de Daniel 2, los reyes godos, al igual que los hunos, los érulos, los vándalos, etc., eran las tribus bárbaras que fueron posicionándose en Europa y crearon lo que es la actual Europa, con sus naciones que todos conocemos. Ellos apoyaron al Vaticano, a la Santa Sede, también en este concepto. ¿Recordáis que para que el papado pudiese ser papado y dominar, tuvo que fulminar a 3 tribus? Eso lo decía la profecía que pasaría, y lo hicieron. Y bien, fue gracias a que tenían el apoyo también de otras tribus que seguían alentando a la Santa Sede. Entre estas naciones, entre estos pueblos, mejor dicho, antes de que fuesen naciones, ya había habido sus más y sus menos doctrinalmente, y ello colaboraba a que hubo discrepancias tan fuertes entre ellos que causaron verdaderas guerras.
y finalmente consiguieron que Europa prácticamente fuera dominada por el mismísimo Vaticano. El padre Llamas, en su intervención, leyó pasajes del capítulo 8, el cual en el número 59 dice: «Finalmente la Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha de culpa original, terminado el curso de su vida terrena, en alma y en cuerpo, fue asunta a la gloria celestial y enaltecida por el Señor como Reina del Universo». ¿Recordáis Reina del Universo de dónde surge? Lo estuvimos ya hablando en su momento. Todo viene de la época de Semiramis, antigua Babilonia. Ellos le están dando los mismos títulos a la Virgen María que ya les daba las culturas paganas de entonces. A una pregunta de Zenit acerca de en qué medida la doctrina sobre María ha contribuido al ecumenismo, el mariólogo español respondió que la dificultad que hubo y hay en la Iglesia a la hora de afirmar la doctrina sobre la Virgen se debe al ecumenismo. Hay personas que aún se niegan a este concepto porque temen de que con el ecumenismo esto sea un hándicap, sea un problema, porque los protestantes no aceptan este papel de la Virgen. Pero bien, ellos no van a bajar del burro fácilmente. Y aquí tenemos, por fin el Papa tuitero celebrará a Benedicto a la Virgen de Guadalupe enviando tweets a las 12 del 12 del 12 del 12. Ya es pasado, esto ya ha sucedido esta semana. Mirad la relación, porque de esto va a versar precisamente la segunda parte de la conferencia sobre puertas dimensionales, que nos vamos a encargar hoy de ello, si podemos, si nos da tiempo. La Virgen de Guadalupe, día 12 del 12, es su celebración. El Papa ha elegido esos números. ¿Os habéis parado a sumar lo que es 12 del 12 del 12? En verdad no es 12 del 12 del 12, es 12 del 12 del 2012. Nos suma 11. Ellos han elegido precisamente esta fecha por algo muy concreto. Luego terminaremos de ver todo esto. Mirad además cómo juegan con el número 12. El número 12, ¿qué es bíblicamente? ¿Recordáis las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, y las 12 puertas de la ciudad, etcétera, etcétera? El 12 es como un símbolo de plenitud, de que todo está bien cerrado, perfecto, y ellos están jugando con este número también. Luego hablaremos sobre todo esto. También veremos que finalmente no pudieron dar ese mensaje a las 12, por una cuestión técnica además. Pero ya veréis a qué hora y minuto lo dieron. Vamos a ver si me aparece aquí, porque no recuerdo en qué noticia aparece precisamente el momento. Si lo veis, decídmelo, por favor. El Papa se estrena en Twitter. Benedicto XVI lanzará a las 12 su primer tuit a través de su nueva cuenta, con el objetivo de dar mayor alcance al mensaje evangélico. Ya veis que ellos están trabajando a tope. Aquí nos dice de que ya en la cuenta había 980.000 seguidores el día 3. Bien, ahora ya hay casi 1,5 millones. Está subiendo como la espuma. A ver si por aquí nos va saliendo lo que os busco. No, aún no. Papa envía, una vez más. Aquí ya había alcanzado el 1 millón de seguidores. Veremos aún algo más. Pero bueno, estará en otra noticia, no lo encuentro. La oración del Papa María en el cuento El misterio del pequeño estanque. Lo que vais a ver ahora es algo que podríamos haber puesto sencillamente o tranquilamente en la parte de puertas dimensionales. Habla de un libro que nos narra un cuento sobre un pececillo rojo, que dice que es verdadero, ¿eh? El profesor Paluzzi destacó cómo el arte cristiano pone mucha atención en relación a los animales, para subrayar la unidad de lo creado y la fraternidad que une a todos los vivientes debajo del cielo. Mirad, ¿esto no recuerda nada? Está muy bien todo esto, ¿eh? ¿Verdad que nosotros somos los mayordomos de la creación? Que Dios no hizo a Adán y lo puso para que señoreara en toda la creación. Hay un concepto que está en el filo de lo que es y de lo que no toca. ¿Qué ha hecho Satanás
en todas las culturas ancestrales, o muchas de ellas, hablar de la madre tierra, ¿no? Y la madre tierra no solo es el suelo que pisamos, sino que además es toda la naturaleza. Y allí surgió el panteísmo, seres animados en todas partes, que todo tiene vida propia y un alma. De allí también incluso reencarnaciones. Mirad cómo Satanás siempre da ese toque sutil para llevar todo a su terreno del espiritismo. Pero bien, sigamos con esta historia. Por su parte, Saverio Petrillo explicó que el misterioso y pequeño estanque del que se habla es una parte muy frecuentada por los pontífices durante el verano. Es algo que existe. El motivo de este gran interés es la presencia de una hermosa imagen de María, realizada por el escultor italiano de Brescia, Angelo Ripetti, y encargada por Pío XI. El estanque está entre las ruinas de un palacio romano y 6 grandes cipreses son el marco de un grupo de 4 ninfas. En el fondo del estanque se ve la bella imagen de la Virgen. No sé si estáis percibiendo algo de números y de simbolismos. 6 grandes cipreses. Si vosotros veis un ciprés en un lugar como un cementerio, ¿por qué creéis que está allí? Podrían haber plantado un naranjo, ¿no? ¿Por qué son cipreses? El ciprés, ¿qué forma tiene? Es una forma muy alargada que va creciendo con una punta que sube muy arriba, es una conífera. ¿Y qué hay en la plaza de San Pedro? En medio, un obelisco. Y diréis, ¿y qué tiene que ver una cosa con otra? Para el mundo esotérico, son formas de recepción de energía por sus formas piramidales y alargadas. El número 6, ya sabéis que es el número del hombre, el número asignado al hombre. ¿Y por qué cipreses en ese lugar? Porque son la fuerza, la energía, teóricamente, que reciben justo en ese lugar donde hay la imagen de la Virgen. A nosotros, los cristianos de a pie, de siempre, estas cosas se nos escapan. Para ellos son cosas muy importantes. ¿Sabéis? Esta misma semana estaba yendo por aquí, por nuestra ciudad, y ahí tenemos, los que no sois de aquí, un parque tremendo de plataneros, de árboles muy grandes, de hoja caduca, como las que son de la famosa bandera de Canadá. Y curiosamente me sorprendió, mientras yo iba a enviar DVDs de todos los que nos piden cada semana, iba hacia correos, tuve que pasar por allí, me sorprendió que de buena mañana había una señora con un perrito, y ¿sabéis qué estaba haciendo? Con el frío que hacía, que hacía un frío que pelaba, vi que dejaba al perrito al lado, abría sus brazos y abrazaba como podía ese enorme tronco de uno de esos árboles. ¿Por qué creéis que lo abrazaba? ¿Que era su colega y se habían encontrado ahora por el camino? No. Porque esa señora, evidentemente, sabe o debe creer que hay una energía cósmica que entra en el árbol y que tú al abrazarlo la recibes y te llenas de esa energía. Todo esto es espiritismo, no es nada más que espiritismo, pero en el fondo está basado exactamente en lo mismo. Cuando veis un ciprés en un cementerio, es porque es la simbología de que une el cielo con la tierra, y que las almas pululan por allí, en su paso hacia donde os podáis llegar a imaginar. Todo esto son transmisiones de energía, de las que ellos hablan muchísimo. Pues bien, allí tenéis esa simbología aplicada. Pero esto no termina aquí. Resulta
de que allí hay unos pececillos, los papas todos van allí a poner un poco de pan a estos pececitos, así se sienten más unidos con la creación y dan un ejemplo, etcétera, etcétera. Lo curioso es que la señora que escribe este libro llega un momento en que realmente choca lo que dice. Allí se juntan para recitar el rosario. Ya sabemos que el rosario es más de lo mismo, más de espiritismo aún, ¿no? Lo curioso es que esta señora llega un momento en que nos dice de que ella está en ese jardín y ve la imagen de la Virgen. Y ella va corriendo hasta que llega al estanque y ve que la Virgen está pues puesta en el fondo de este estanque, como imagen, por supuesto. Todo esto dice que nos une, pues en general, con la creación, da paz, serenidad, pero habla de una mágica atmósfera de aquellos jardines. Y estos conceptos no son metafóricos, verdaderamente son cuestiones mágicas, pero no divinas. En fin, qué cosas extrañas pasan en esos lugares. El primer tuit del Papa: os bendigo a todos de corazón, pim pam, ya está el tuit. Aquí tenéis la hora, 11:28. No pudieron llegar a hacerlo a las 12 porque es que hubo una saturación y por tanto se tuvieron que quedar en eso. Ellos están trabajando con todos los sistemas que pueden para la nueva evangelización. Vamos a ver precisamente esta imagen que todas las cadenas emitieron y que fue de una propaganda tremenda para el mismísimo Vaticano. Vamos a entrar a este vídeo, es bastante cortito. El Papa entra al mundo de Twitter. @Pontifex, cuenta creada hace una semana, alcanzó en pocas horas un éxito de contactos. Como prometido, este miércoles 12 de diciembre de 2012, Benedicto XVI envió su primer tuit desde su cuenta que ya suma 700.000 seguidores. El Papa, que sigue escribiendo a mano, fue el impulsor de la creación de su cuenta en Twitter. Aunque no domina esta tecnología, es consciente del potencial de la red para llegar a buena parte del 1.200.000 católicos en todo el mundo. Queridos amigos, me uno a vosotros con alegría por medio de Twitter. Gracias por vuestra respuesta generosa. Os bendigo a todos de corazón. 138 caracteres inaugurales publicados en 8 idiomas: inglés, español, italiano, portugués, francés, alemán, polaco y árabe. Música en vivo para coronar el lanzamiento, que coincide con el día de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de México. Pues bien, ya habéis visto cómo precisamente coincidía con el día de la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué lo han hecho coincidir con el día de la Virgen de Guadalupe? Luego hablaremos de todo esto. ¿Masonería? ¿Qué es esto de masonería? Vamos a verlo. ¿Les recuerda algo este proyecto? Gran escala, el Eurovegas de Aragón, que resultó un fraude. En Los Monegros, esa gran extensión de terreno, alrededor cerca de Zaragoza, que es todo desértico, se quería construir Eurovegas en un principio, y finalmente todo se fue declinando, ¿no? Finalmente ya sabéis dónde va a ir al lado de Madrid. Pues bien, mirad cómo aquí aparecen ciertas cosas que ellos querían construir. Supongo que esto se construirá finalmente en Madrid. Ya veis por las imágenes la pirámide justo precisamente puesta en estos tipos de monumentos egipcios. Pero no es lo único, mirad que veis también aquí. ¿No veis como un sol emitiendo sus rayos? Pero, ¿y a la derecha? Un pentágono. Evidentemente, detrás de todos estos negocios, hay gente que sabe lo que está haciendo. No sé si finalmente esto lo van a terminar de construir así tal cual, pero desde luego da mala espina, ¿verdad?
Escultura más grande de la historia. Abu Dhabi levantará una pirámide de petróleo que superará a la de Giza. Se trata de una pirámide construida con petróleo sólido que se convertirá en una importante atracción turística. Qué cosas, tienen de construir. Pero lo curioso es que además dice de que su cúspide va a estar truncada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no tendrá la punta del final. ¿Os recuerda esto algo? La pirámide del billete del dólar, ¿no? Como el triangulito de la cúspide donde aparece el ojo no está, bueno, sí está, pero está separada de la cima de esta pirámide, ¿no? Pues bien, ¿por qué lo harán así? En fin, sin comentarios. Y hablando de cosas de tecnología, hablemos también de ciencia y tecnología. Pantallas LCD integradas en lentes de contacto, los primeros pasos ya. Investigadores de la Universidad de Gante, en Bélgica, han creado un display con tecnología LCD de forma cóncava y del tamaño de una lente de contacto. Y ya veis por las imágenes como prácticamente en la lente de contacto ya es como si fuera lo de ciencia ficción, ¿no? ¡Pam! Ya ves imágenes de otras cosas, como si fueses un ordenador, ¿no? Claro, todo muy futurista, desde luego. Lentillas que son pantallas. Este prototipo de cristal líquido permitirá compensar los defectos del iris o cambiar el color de los ojos. Cómo va cambiando todo en la tecnología, cada vez más cosas que nos sorprenden. Como decía la profecía, la tecnología iría al final pues a todas. Y atención a esto, desarrollan una tela que haría invisibles a los soldados de Estados Unidos. Los militares de Estados Unidos y Canadá están interesados en esta tecnología secreta. ¿Sabéis? Esto ha llamado mucho la atención, pero lo curioso es que esto que ahora se parece que ya ser una realidad, no sé si recordáis cómo ya aparecía en alguna película. En una de James Bond, tapa el coche, estando en el hielo, tapa el coche con algo, que como si desapareciera, igual, y ya tiene unos años eso, y ahora, ¿veis?, sale aquí. Bueno, es impresionante saber cómo todo avanza, pero además es bastante impresionante saber qué tipos de tecnologías se están preparando para cuando llegue cierto momento. Verdaderamente no somos conscientes, como decía Elena White, que los tiempos que nos esperan en la persecución van a superar cualquier cosa que nos hubiésemos imaginado hasta entonces. Estados Unidos crea robots militares capaces de engañar al enemigo. Para su desarrollo los científicos emplearon los modelos de comportamiento de ardillas y aves, hacer ver que hacen una cosa para engañar y hacer otra. Ahora esto también en los robots. En fin, es que ya veis la que se está preparando. Ya se habla pues prácticamente de soldados que van a ser eso, robots. Científicos españoles crean, entre comillas, un pez con patas. Mediante una modificación genética lograron recrear uno de los procesos evolutivos más importantes. No han salido exactamente unas patas, les han salido algo parecido por ahí debajo, manipulando genéticamente. ¿Recordáis por qué vino el diluvio? Repasad las conferencias sobre los antediluvianos. La manipulación genética fue la causa principal, aparte de la gran corrupción que había por todo lo demás, pero jugaban a ser Dios, alterando las cosas. Bien, ahora los evolucionistas ya podrán decir de que han encontrado el eslabón perdido. Investigan si vivimos en Matrix, crean un simulador del universo. La película lanzaba una sugerente hipótesis. ¿Y si no vivimos en un mundo real, sino virtual? En la Universidad de Washington intentan averiguarlo. Y dan sus explicaciones de que verdaderamente esta teoría puede llegar a ser cierta, que no somos reales, que vivimos dentro de Matrix. ¿Sabéis? Los creadores del argumento de Matrix son gente que estaban puestos precisamente en lo que nosotros como cristianos diríamos en cosas raras, ¿me entendéis? En cosas totalmente que no provienen de Dios, precisamente. Pero claro, fue una película que se impactó mucho y ha dejado conceptos que a la gente pues les han quedado dentro. Yo lo que me pregunto es curioso, por no creer en lo que dice la Biblia, la de dinero,
que se van a gastar en estas cosas y con la crisis que hay. Pero bien, es, en fin, formas de entretenerse parecen ser, ¿no? Y sobre control, la Caixa, ya sabéis que es una entidad bancaria de Cataluña, que está en muchas partes, lanza adhesivos para pagar con el móvil. La tecnología de pagar con móvil está muy bien, pero claro, tiene un problema, que no toda la gente dispone de terminales de móvil que puedan utilizar esta tecnología, y más con la crisis la gente se está frenando. Y ahora, ¿qué han hecho? Pues poner un adhesivo en los móviles, y con el adhesivo igualmente lo pasas, y ya, ¡pam!, ya has pagado. Las tecnologías, ¿no? Todo en un movimiento rápido, cómo no. Arca de Noé. ¿Qué vemos del Arca de Noé? Un holandés inauguró una réplica del Arca de Noé en tamaño real. Johan Ulbers culminó su trabajo luego de 20 años. La nave fue abierta al público y en su interior hay un pequeño zoológico. Y aquí tenéis las imágenes de este enorme barquito que ha hecho este señor. Incluso, ya lo veis aquí, con animalitos dentro, simulando ser esto el Arca de Noé. Y decís, bueno, ¿y hace falta hacer todo esto para algo en concreto? ¿Sabéis? A mí me está llamando mucho la atención que ahora que estamos hablando nosotros tanto sobre el Arca de Noé, estén saliendo cada vez más cosas referentes al Arca de Noé. La verdad es que son cosas que empiezan a crearte una sensación un poco extraña, ¿no? En fin, veremos a ver cómo va todo. Mientras tanto, nosotros seguimos esperando los permisos del gobierno turco para poder cavar allí. No se están concediendo. Yo ya al final ya empiezo a tener dudas de que realmente los den, porque no sé si esto les interesará mucho. Pero bien, ahí está la cuestión y nosotros a orar toca, y si Dios quiere, todo llegará en su momento. O quizás habrá que hacer otras cosas sin permisos. No hablo de cavar, porque evidentemente uno se va a la cárcel, pero fijo, y de allí para salir ya sabéis que la cosa no es nada fácil. Pero sí que al menos, si Dios quiere, podríamos hacer un buen documental de la zona apoyando todo el relato bíblico con lo que allí haya, ¿no? Y después Dios dirá. Y aquí tenéis, investigador encuentra nuevas evidencias del diluvio bíblico. El reconocido explorador Robert Ballard, famoso por hallar al Titanic, descubrió que una civilización fue arrasada por una gran inundación que coincide con el relato bíblico. El famoso explorador del mundo subacuático puso su mira en una de las historias más conocidas de la Biblia, según adelantó en una entrevista Christian Amonpour en ABC. Ballard habló de sus hallazgos en una investigación que llevó a cabo en Turquía, en la cual halló evidencia de una antigua civilización arrastrada por inundación monstruosa. No se trata de un movimiento lento, como el aumento del nivel del mar, explicó para justificar por qué se trataría de un diluvio. Su trabajo parte de la hipótesis de los geólogos William Ryan y Walter Pittman, que en la década de 1990 reunieron pruebas convincentes que mostraron que la inundación habría ocurrido en la región de Medio Oriente 7.500 años atrás. Bueno, estos señores se equivocan de fecha, ¿eh? Ballard está utilizando tecnología robótica avanzada para viajar cerca de 12.000 años atrás, a la época en que gran parte de la Tierra estaba cubierta de hielo. Pues se ha pasado de fecha, ¿eh? Con 6.000 años menos también le hubiese bastado. Cuando el hielo comenzó a derretirse, inundaciones masivas podrían haber ocurrido por todas partes del planeta. Ya veis, está dando la explicación de que era porque había mucho hielo por todas partes y así hay el diluvio. Pues no, esta no es la explicación. La Tierra no estaba cubierta por hielo por tantos lugares. Gracias a Dios que sabemos lo que sabemos, porque si no, mirad la ciencia cómo puede hacernos divagar hacia un lado o el otro, ¿no? Probablemente fue un mal día, dijo. En algún momento todo se inundó violentamente y 150.000 kilómetros cuadrados de tierra se hundieron, agregó. Y fue solo en ese lugar, cuando hay pruebas repartidas por todo el mundo. Es curioso, ¿eh? Como la ciencia coge solo cosas en parte. La historia de Noé y su arca es un componente básico del Génesis en el Antiguo Testamento. El relato es similar en algunos aspectos a la epopeya babilónica de Gilgamesh y otras de los antiguos griegos, romanos y nativos americanos. ¿Y nadie se pregunta por qué todos tienen esto en sus creencias? ¿Y de tantos lugares distintos? Pues bien, hablando sobre cosas que terminaban con el mundo,
Chilenos piden día libre por llegada del fin del mundo. Un 24% de los chilenos pedirá el día libre en sus trabajos el próximo 21 de diciembre, cuando algunos pronostican una catástrofe mundial y otros 3 días de oscurecimiento de la Tierra. ¿Sabéis? Hay numerosas personas, santos, santas, místicos y no sé cuántas cosas más, que pronostican que habrá 3 días de oscuridad en la Tierra. Y lo encasillan ahora, al día 21 de diciembre, no sé si los santos estos, los místicos, lo aplicaban al 21 de diciembre, pero sí que hay muchas personas que dicen que es lo que puede pasar este 21 de diciembre. Bueno, los chilenos en este caso se lo están montando bien, ¿eh? Ese día piden fiesta. Cualquier excusa es buena, pero bien, yo me pregunto, ¿de qué serviría pedir fiesta si el mundo se termina, ¿no? En fin, sea como fuere, mirad lo que ahora vais a ver aquí, en este vídeo sobre sacerdotes mayas. Veréis cómo, una vez más, hay gente que verdaderamente da explicaciones a estas cosas. Vamos a entrar en este vídeo. La ceremonia comenzó de madrugada en el sitio arqueológico Quirigua, en Guatemala. Sacerdotes mayas siguen sus rituales con ofrendas al fuego sagrado. La tradición les manda pedir perdón al dios Sol. Oran por una nueva era que comienza el 21 de diciembre, fecha que, según algunas interpretaciones del calendario maya, marca el fin del mundo. Según estos hombres, para los mayas, el 21 de diciembre representa en realidad el fin de un ciclo de 5.200 años. Nada de cuenta regresiva para el fin del mundo. Al contrario, es momento de celebrar. Para estos seguidores de la tradición cultural, la nueva era que comienza dentro de un mes traerá suerte. Un escenario mágico. Quirigua tiene decenas de monumentos. El lugar fue descubierto a fines del siglo XIX y desde 1981 es considerado patrimonio mundial. Pues bien, ya veis que dicen que es un día especial de adoración solar, y lo curioso es que dicen que no se va a terminar el mundo, según dicen estos sacerdotes mayas, sino que es el inicio de una nueva era que va a traer, ¿qué han dicho? Suerte, ¿no? Sí que va a traer suerte, sí. Ya veremos a partir del año que viene qué suerte hay, porque quien espere una gran suerte lo lleva totalmente a lo contrario. Pero bien, si no se aprecia la profecía bíblica y se quiere apreciar las profecías de Satanás, desde luego mal vamos. Vaticano asegura que el fin del mundo no ocurrirá el 21 de diciembre. Son listos, ¿eh? Así lo afirma José Funes, el director del Observatorio Astronómico del Vaticano, quien calificó profecías como falsas. Y aquí, una vez más, una imagen impresionante de estas manos extendidas del Papa hacia la multitud, dan un cierto yuyu, con el obelisco precisamente enfrente, de lo cual ya estuvimos hablando en esa tercera conferencia, ¿la recordáis ya? Hace ya 105 conferencias de eso. Pero bien, ellos tienen claro que el 21 de diciembre no va a ser el fin del mundo, y evidentemente no va a ser el fin del mundo, eso tengámoslo claro. ¿Sabéis todo esto? ¿En qué puede repercutir? Todas estas personas que han esperado que el 21 de diciembre va a haber el fin del mundo, al igual que los que han esperado que el día 12 hubiese alguna cosa de cambio de conciencia y demás, ¿qué va a suceder el día 21? ¿Va a pasar algo o no va a pasar nada? Yo no lo sé. No soy profeta, no puedo saber si Satanás aprovechará a liarla ese día o no, pero como realmente no pase absolutamente nada, el desprestigio en el que pueden caer muchísimas de estos grupos y personas, lo que verdaderamente puede provocar es revitalizar al catolicismo, que estaba diciendo que de esto nada. En fin, sea como fuere, estemos atentos,
porque no sabemos lo que puede llegar a pasar, solo sabemos que evidentemente el fin del mundo no va a ser, porque no toca. Cristianismo. Presidente de Uganda pide perdón a Dios por su país. Yoweri Museveni, presidente de Uganda, ha pronunciado un discurso con un ambiente totalmente diferente en el marco de la conmemoración del 50 aniversario de la independencia de esta nación. Durante su discurso clamó a Dios pidiendo perdón por los pecados del país y dejó a Uganda en las manos de Dios. Confesamos los pecados que han sido obstáculo para la armonía nacional y las demoras en el proceso político, social y económico. Confesamos los pecados de idolatría y brujería que abundan en nuestro país. También citó otros pecados entre los que se incluyen el orgullo, el tribalismo, el sectarismo, la pereza, la indiferencia, la corrupción, la inmoralidad sexual y otros. Sorprende que un presidente de una nación hable en estos términos. Bien, pues yo no sé si este señor tiene apoyo del Vaticano o no, pero al menos se ha pronunciado de un modo que ahora es muy poco habitual de encontrar, a menos que sea algo parecido en Estados Unidos. Y ya veis que ni así, porque el presidente actual, Obama, no está diciendo precisamente esto, ¿no? Aunque hablan mucho de Dios y van soltando sus frases religiosas, en ningún momento se opone a lo que aquí este señor se ha pronunciado. Queremos dedicarte a esta nación para que seas nuestro Dios y nos guíes. Queremos que se conozca a Uganda como una nación que teme a Dios y cuyos cimientos están firmemente arraigados en la justicia para que se cumpla lo que dice la Biblia en el Salmo 33:12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que le escogió como su heredad. El pastor norteamericano Scott Liebel señala que la oración de Museveni es un ejemplo para otros líderes. La oración de Museveni es un modelo para todos los líderes cristianos de todo el mundo. La decadencia de los líderes occidentales ocurre en proporción al grado en que rechazan a Dios, dijo Scott. Pues bien, veremos si esto tiene imitación en otros lugares. Y vamos a finalizar esta primera parte de la conferencia con un testimonio recibido esta misma semana. No ha dado tiempo de poder poner más testimonios aquí, pero bien, aquí lo tenéis. Hola Víctor, me presento, mi nombre es Carolina, soy de Valencia y tengo 48 años recién cumplidos. Bueno, ¿por dónde empezar? Quiero ofrecerte mi testimonio porque gracias a vuestro trabajo, el cual considero brillante por otra parte, mi vida ha cambiado hacia nuestro Señor. Fui educada en colegio católico y ya desde pequeñita deseché esta religión, entre comillas, porque a mi entender estaba llena de mentiras, no se usaba la Biblia como base, y entendí que solo enseñaba miedo y embustes, por lo que llegué a renunciar hasta el bautismo. Consecuencia, dejé de creer en Dios, en Cristo y en el Espíritu Santo. A la vez que de pequeña se me presentaban entidades y hacía brujerías inspiradas en mi cabeza. Siempre sentí una protección que me sacaba de todos los líos en que yo misma entraba, amistades peligrosas, drogas, sexo, psicografías, contactos, etc. Empecé sin buscarlo a rodearme de amistades que pertenecían a la santería, religión animista afrocubana, y grandísimo error, pensé que eran estas entidades las que velaban por mí en situaciones difíciles, por lo que decidí entregarme a ellas, recibiendo guerreros, rito iniciático para ser sacerdotisa. Y después de varios años aprendiendo sobre esta religión, decidí entregarme por completo a ellos e iniciar mi andadura como Ialocha, coronada por Orisha. Ya llevo 17 años de sacerdotisa y aproximadamente 26 desde que me inicié. Durante este tiempo siempre me lamentaba porque mis sentimientos estaban desapareciendo. Tenía necesidad de sentir piedad, amor, tenía que forzarlos y le pedí a Dios que me devolviese esos sentimientos. Debido a la falsa crisis que padecemos, empecé a buscar en internet información para entender lo que pasaba, y bendito sea Dios, y benditos tú y tu equipo. Os encontré en Trinity a tierra, cuando aún estabas por la conferencia 36 o 37. Y bueno, pues empecé a escuchar desde el principio, hasta esta conferencia 106 y las predicaciones. Espero el momento de la semana en que cuelgas la última conferencia. Os aclaro que Trinity a Tierra era una página en la cual a veces yo participaba escribiendo, comentando cosas. Ahora creo que está cerrada. Y bien, yo no comparto muchas cosas de las que allí aparecían, pero dio pie a poder testimoniar y gracias a eso
pues hay gente que llegó a conocer las conferencias y fue un lugar donde se divulgaron y mucho, precisamente. No he encontrado ninguna información en la red en la que no me chirríe algún dato incongruente. Solo tus conferencias y predicaciones me suenan a gloria y todo está debidamente argumentado. Concluyo, hace un año aproximadamente empaqueté a todo el panteón de dioses en cajas. Me separé de mis colegas santeros, babalabos y demás para decidir sin presión qué debía hacer con ellos. Te informo que hace 2 semanas fueron todos los santos u orishas, el altar completo, a la basura y decidí entregarme a Cristo, y bueno es duro volver a ver que lo que es malo no es bueno, y viceversa, por lo que estoy pasando una fase de zozobra por mis grandes errores, por los cuales pido a Dios perdón en todo momento. Pues ya puedes estar más que tranquila, que seguro que Dios te perdona. Te escribo porque justo es que tengas conocimiento de todo aquel pueblo perdido que regresa a Dios gracias a vuestro grandioso trabajo. Eternamente agradecida, y para lo que podáis necesitar aquí tenéis una amiga incondicional, pues desde aquí te damos las gracias a ti por todo. También decirte que estoy recuperando mi alma, vuelvo a sentir, ahora mismo estoy llorando de la alegría que me causa enviarte este email para darte conocimiento de mi evolución. Bueno, no fue la única que lloró, yo cuando lo estaba leyendo ya os podéis imaginar que me pasó lo mismo. Un abrazo y un saludo muy fuerte. Os tengo en mis pensamientos y ruego a Dios por vosotros y vuestras familias. Gracias una y mil veces, os quiero. Pues bueno, en nombre de todo nuestro ministerio, nuestro pequeño ministerio, pues, ¿qué vamos a decir? Que estamos muy agradecidos a Dios, de ver de que hay gente que sigue reaccionando y apartándose del mal. Y esto es lo que más nos llega a impulsar para seguir adelante. Dios va a bendecir a ella y a muchas otras personas que están siguiendo por caminos que no eran nada adecuados y están convirtiendo verdaderamente a muchas personas al Evangelio. Esta mañana en la predicación que hacía mi hermano hablaba precisamente, bueno, ha pasado un vídeo sobre otro predicador que hablaba de un reavivamiento, una reforma y de una conversión que habría de mucha gente al final del tiempo. Y verdaderamente ese momento ya ha llegado. Estamos viendo cómo cada vez más personas se están entregando a Cristo. Y damos gracias de que Dios esté utilizando estas humildes conferencias y a nosotros, que en el fondo somos unos pelandruscos, para hacer todo esto. Y que desde luego es un privilegio para nosotros poder hacer esto. Y más que haríamos si más tiempo tuviésemos, ¿verdad? Y más medios. Pero bien, si Dios quiere, todo llegará. Os digo que además me llamó después por teléfono y tuvimos una conversación muy agradable y bien, ¿qué puedo deciros? Hay más personas que me han escrito, no he podido meter más emails aquí de los que he recibido, pero podemos estar muy contentos porque Dios sigue haciendo una gran labor, el Espíritu Santo sigue tocando muchos corazones. Pero no podemos conformarnos con esto, debemos hacer mucho más porque el tiempo es breve. No nos queda otra que ir a por todas con la ayuda de Dios. Pues bien, vamos a dejarlo aquí en esta primera parte y si ahora tenemos tiempo haremos un pequeño descanso y empezaremos con la siguiente fase. Unos minutos de descanso y vamos a continuar.